Bienvenidos al avance del capítulo 220 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Desde el interior de la residencia, Tugrul escuchaba con atención todo el movimiento que se desarrollaba afuera, las sirenas, las órdenes de los agentes y el constante ir y venir de los policías le permitieron comprender rápidamente que la casa estaba completamente rodeada. Aquello hizo que recuperara parte de la confianza que había perdido durante los últimos días. Con una sonrisa burlona comenzó a insinuar que la situación había cambiado y que tal vez la llegada de los policías significaba el fin de los problemas para él. Mete, lejos de intimidarse, le dejó claro que todavía no debía sentirse a salvo. Estaba convencido de que la historia aún no había terminado y que nada garantizaba que pudiera recuperar la libertad. Sin embargo, cuando se quedó a solas por unos instantes, la desesperación comenzó a apoderarse de él. La presión aumentaba con cada minuto que pasaba. Decidió guardar el arma y tratar de pensar con más claridad para encontrar una salida. Tugrul observó aquel gesto con atención. Aunque no dijo nada, empezó a creer que finalmente había encontrado una oportunidad para sobrevivir y recuperar el control de la situación. Mientras tanto, los agentes seguían acercándose. Al darse cuenta de que la policía estaba entrando en la residencia, Mete reaccionó de inmediato. Comenzó a mover muebles y distintos objetos para bloquear el acceso principal e impedirles que avanzaran con facilidad. Afuera, Semile observaba todo con creciente preocupación. El hecho de que Mete no respondiera ni diera señales de querer salir aumentaba sus temores. Convencida de que estaba resistiéndose a la detención, decidió correr hacia la casa. Sin embargo, los policías le impidieron acercarse. Arif intentó intervenir. Se identificó como familiar de la persona que estaban buscando y le explicó que quizá podría convencerlo de entregarse si les permitían hablar con él. A pesar de la petición, los agentes mantuvieron su postura. Consideraban que la situación era demasiado delicada para permitir la intervención de civiles. Algunos incluso lo obligaron a retroceder para mantener despejada la zona de seguridad. Mientras la familia observaba impotente desde el exterior, los policías lograron finalmente abrirse paso dentro de la residencia. Al escuchar que los agentes se acercaban, Mete comprendió que ya no podría mantenerse mucho tiempo oculto. Entonces tomó una decisión desesperada. Regresó a los calabozos, sujetó a Tugrul y lo utilizó como rehén para evitar que la policía actuara contra él. Los agentes lograron alcanzarlo poco después y le ordenaron que Mete se detuviera. Sin embargo, Mete ignoró todas las advertencias. Arrastró a Tugrul hasta la habitación donde tantas personas habían sido torturadas y una vez dentro cerró la puerta con llave. La situación se volvió inmediatamente mucho más complicada. Los oficiales evaluaron la posibilidad de entrar por la fuerza, pero comprendieron que cualquier error podía poner en peligro la vida de Tugrul. Por esa razón decidieron retroceder temporalmente y reorganizarse. Poco después, uno de los responsables salió para informar a los demás agentes sobre lo que estaba ocurriendo. Les explicó que Mete permanecía encerrado y que se negaba a salir o a negociar en aquellos momentos. Al escuchar la noticia, Semile ya no pudo quedarse callada. Desesperada, se acercó nuevamente a los oficiales y les rogó que le permitieran intervenir. Les explicó que Mete era su hijo y que quizá todavía existía una posibilidad de hacerlo entrar en razón. Insistió en que nadie lo conocía mejor que ella y que si había una persona capaz de llegar hasta él en aquel momento probablemente era su propia madre. Mientras hablaba, la tensión seguía creciendo alrededor de la residencia. La policía mantenía el perímetro asegurado. La familia esperaba angustiada alguna respuesta, y dentro de la habitación cerrada, Mete permanecía cada vez más acorralado, consciente de que el desenlace de aquella situación estaba cada vez más cerca cuando llegaron al lugar. Arif observó con atención el despliegue policial que rodeaba la residencia. Después se acercó a uno de los oficiales y le preguntó si sabía exactamente dónde se encontraba en ese momento. El agente, confundido por la pregunta, quiso saber a qué se refería. Entonces Arif decidió explicárselo y le recordó que aquella residencia no era una casa cualquiera, sino el lugar donde Tugrul había retenido y torturado a numerosos hombres y mujeres durante mucho tiempo. También le reprochó que nadie hubiera intervenido cuando aquellas personas necesitaban ayuda y que ahora parecían más preocupados por proteger a Tugrul que por comprender el sufrimiento que había provocado. Sus palabras hicieron reflexionar al oficial. Arif insistió en que lo único que querían era evitar que Mete destruyera su vida por culpa de alguien que no merecía semejante sacrificio. Tras escuchar atentamente, el policía terminó aceptando que la familia intentara hablar con él. De esa manera, Arif y Semile se acercaron a la puerta detrás de la cual permanecía encerrado Mete. Desde el otro lado, ambos comenzaron a llamarlo con calma. Semile le pidió que abriera la puerta y dejara marchar a Tugrul. Sin embargo, Mete respondió que no podía hacerlo. Seguía convencido de que aquel hombre debía pagar por todo el daño que había causado.
lado. Arif intentó hacerlo entrar en razón. Le explicó que Tugrul no era más que una pieza dentro de una estructura mucho más grande y que no valía la pena arruinar toda una vida por alguien así. También le recordó que todavía era joven y que tenía un futuro por delante. Le habló de las personas que lo esperaban en casa, de quienes lo querían y de todo lo que aún podían vivir. Después añadió que la situación de Tugrul era muy diferente. A diferencia de Mete, nadie lo esperaba con cariño ni con esperanza. Sus propias acciones lo habían llevado a quedarse solo y a ganarse el rechazo de quienes habían sufrido por su culpa. Las palabras fueron calando poco a poco. Finalmente la puerta comenzó a abrirse lentamente. Para sorpresa de todos, el primero en salir fue Tugrul. Sin perder tiempo, Arif y Semile entraron en la habitación. Allí encontraron a Mete completamente abatido. Toda la rabia, el dolor y la tensión acumulados durante tanto tiempo habían terminado derrumbándolo. Semile se acercó inmediatamente y lo abrazó con fuerza. Mientras intentaba tranquilizarlo, le aseguró que ya no debía cargar solo con aquel peso y que tarde o temprano Tugrul enfrentaría las consecuencias de todo lo que había hecho. Afuera, Soner y Suleiman observaban la situación con enorme expectativa. Cuando vieron salir a Arif y a Semile junto a Mete, se acercaron rápidamente para preguntar qué había sucedido. Arif les explicó que habían conseguido convencerlo de abandonar la idea de vengarse personalmente y que habían dejado a Tugrul en manos de las autoridades para evitar que Mete terminara perjudicándose a sí mismo. Todo parecía haber terminado, sin embargo, justo cuando el grupo estaba a punto de marcharse, Tugrul volvió a demostrar que no había aprendido nada. Con una actitud desafiante comenzó a burlarse de Mete, se jactó de que no había tenido el valor para acabar con él y aseguró que jamás olvidaría lo ocurrido. También lanzó amenazas contra todos los presentes, prometiendo que algún día se vengaría. Las palabras indignaron a Mete, que no podía creer que siguiera hablando de aquella manera delante de la policía sin que nadie reaccionara. Tugrul, por su parte, se mostraba excesivamente confiado, estaba convencido de que nadie podía tocarlo, pero aquella seguridad desapareció en cuestión de segundos. Un disparo resonó de forma repentina. El proyectil impactó mortalmente a Tugrul, que cayó al suelo sin tener oportunidad de reaccionar. La escena provocó el caos inmediato entre los agentes. Los policías comenzaron a buscar desesperadamente al responsable, revisando los alrededores y tratando de identificar desde dónde había salido el disparo. Sin embargo, nadie logró encontrar al autor. Mientras tanto, Mete observó el cuerpo inmóvil de Tugrul. Después de todo el sufrimiento que aquel hombre había provocado, sintió que una etapa oscura llegaba finalmente a su fin. Horas más tarde, lejos de aquel escenario, Gosde permanecía sentada frente al mar. El sonido de las olas y la intensidad del horizonte transmitían una tranquilidad que llevaba años sin experimentar. A su lado descansaba el arma que había utilizado. Poco después apareció Mete. Al verla comprendió inmediatamente lo ocurrido. No necesitó hacer preguntas para entender quién había realizado el disparo. Aún así quiso saber qué pensaba hacer a partir de ese momento. Gosde observó el mar durante unos instantes, después tomó el arma y la lanzó lejos, dejando que desapareciera entre las aguas. Por primera vez en mucho tiempo sentía que podía respirar sin miedo. Pensó en su madre, en su hogar y en todas las cosas sencillas que había dejado de disfrutar. Ahora soñaba con volver a abrir las ventanas de su casa sin temor, caminar por el pueblo con tranquilidad y recuperar la vida que le habían arrebatado. Mete sonrió al escucharla. Saber que por fin podía vivir en paz le producía una enorme satisfacción. Agradecida por todo lo que él había hecho, Gosde se acercó y lo abrazó. Fue precisamente en ese momento cuando Aika llegó. Al verlos abrazados, se quedó paralizada. La escena despertó en ella una profunda incomodidad y sin querer escuchar explicaciones decidió apartarse. Sin embargo, Semile la detuvo antes de que pudiera marcharse. Aunque no entendía por qué insistía en que se quedara, Aisa terminó permaneciendo allí. Fue entonces cuando Mete se giró y la vio. Sin pensarlo dos veces corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Aquel gesto dejó atrás todos los males entendidos y todo el sufrimiento que los había separado. Lo único que quería era demostrarle que seguía siendo la persona más importante para él y que no pensaba volver a alejarse. La emoción del momento fue evidente para todos los presentes. Gosde, Osman y los demás observaron la escena con una sonrisa. Después de tantos sacrificios, pérdidas y obstáculos, sentían que finalmente las cosas comenzaban a encontrar su lugar. Por primera vez en mucho tiempo el dolor parecía quedar atrás, y mientras Mete permanecía junto a la mujer que amaba, comprendió que cada lucha, cada herida y cada sacrificio habían valido la pena para llegar hasta aquel instante de paz. Antes de que anocheciera, Mete regresó a casa junto a su familia. Hasef y los demás llevaban horas esperando ese momento y al verlo finalmente sano y salvo no pudieron ocultar su felicidad.
Después de todo lo que habían vivido, tenerlo de vuelta era un motivo suficiente para celebrar. Poco después apareció el padre de Arif con sus instrumentos y comenzó a tocar música. El ambiente se llenó de alegría y todos empezaron a bailar. No celebraban riquezas ni éxitos materiales, sino algo mucho más importante, la tranquilidad de saber que por fin podían estar juntos sin amenazas ni preocupaciones que pesaran sobre ellos. Cuando cayó la noche, Arif y Semile volvieron a compartir tiempo a solas. Se encontraban tan enamorados como el primer día. Mientras conversaban, Semile le confesó que estaba muy feliz de ver a toda la familia unida otra vez. Arif tomó su mano y le aseguró que esa unión permanecería intacta hasta el final, porque todos habían luchado demasiado para volver a encontrarse. En otra habitación, Mete estaba junto a Aisa. Con curiosidad le preguntó si durante su ausencia ella seguía durmiendo allí. Aisa respondió que sí, porque cada noche soñaba con el día en que él regresara y volviera a estar a su lado. Mete le confesó que nunca dejó de pensar en ella. Le explicó que mientras estuvo lejos, imaginaba constantemente una vida juntos y que cada vez que regresaba a la realidad sentía desesperación al creer que quizá jamás volvería a verla. Ambos permanecieron juntos, disfrutando de aquel reencuentro que durante mucho tiempo parecía imposible. A la mañana siguiente, Hakan salió del juzgado con el rostro lleno de tristeza. Al encontrarse con sus compañeros, les informó que su cliente había sido condenado a 20 años de prisión. La noticia cayó como un balde de agua fría. Ninguno podía creer que una persona inocente recibiera una sentencia tan severa únicamente porque las autoridades decidieran imponer su voluntad. Berrin se acercó para intentar animarlo y le pidió que no se castigara por algo que estaba fuera de sus manos. Hakan respondió que había hecho todo lo posible para conseguir su libertad y que sentía haber fracasado. Sin embargo, Berrin le pidió que lo viera desde otra perspectiva. Le recordó que de no haber sido él quien llevara el caso, probablemente la situación habría terminado siendo mucho peor para su compañero. Más tarde ambos se dirigieron a la escuela. Durante el trayecto, Berrin no dejó de hacer bromas y comentarios divertidos para intentar sacarle una sonrisa. Poco a poco, Hakan fue relajándose y recuperando el ánimo. La cercanía entre ambos se hizo cada vez más evidente y finalmente terminaron besándose, dejando que sus sentimientos hablaran por ellos. Por otra parte, Mustafa encontró unos pasaportes entre las pertenencias de su madre. Intrigado, le preguntó a dónde pensaban viajar. Caroline le explicó que se mudarían a Suiza y comenzarían una vida allí. Mustafa reaccionó de inmediato y le dijo que no quería marcharse porque Semile, Sefe y el resto de su familia estaban allí. Caroline respondió que viajarían de todas formas y le dejó claro que su única familia era ella. Al llegar al aeropuerto, Caroline descendió del automóvil y tomó las maletas. Sin embargo, al mirar a su alrededor se dio cuenta de que Mustafa ya no estaba. Comenzó a buscarlo desesperadamente por todas partes, preguntando a empleados y pasajeros, pero nadie sabía dónde se encontraba. Mientras tanto, Mustafa había corrido directamente hacia la casa de Sefe. Al llegar, buscó a Semile y le explicó que su madre quería llevárselo a Suiza, pero que él no quería irse. Entre lágrimas le rogó que no permitieran que lo alejaran de ellos. Semile lo abrazó con fuerza y le aseguró que todo saldría bien. Poco después lo integraron a los juegos que estaban realizando los demás niños y por un momento volvió a sentirse feliz. Sin embargo, aquella tranquilidad duró poco. Caroline apareció en la casa decidida a recuperar a su hijo. Nada más acercarse, Sefe le bloqueó el paso y le advirtió que no permitiría que se llevara a su nieto. Caroline respondió que ella era la madre y que tenía derecho a llevarse a su hijo a donde quisiera. Mustafa y sus primas se refugiaron subiendo a un árbol. Desde allí observaron la discusión. Caroline levantó la vista y le ordenó a Mustafa que bajara inmediatamente porque tenían que irse, pero el niño se negó y le respondió que prefería quedarse con su abuela. Caroline insistió una vez más, pero de pronto vio a Ivo acercándose. Convencida de que él iba tras ella para hacerle daño, abandonó la casa apresuradamente antes de que pudiera alcanzarla. Más tarde, Semile habló tranquilamente con Mustafa para entender mejor sus sentimientos. Le preguntó por qué se negaba tanto a irse con su madre. El niño respondió que si se marchaba tan lejos extrañaría muchísimo a toda su familia. En cambio, si era su madre quien lo echaba de menos, siempre podría visitarlo cuando quisiera. Sus palabras conmovieron profundamente a quienes lo escuchaban. Mientras tanto, Ivo observaba con rabia el avión en el que Caroline lograba escapar. Una vez más, la suerte parecía jugar en su contra, pero sus problemas no terminaron ahí. Apenas unos minutos después, la policía apareció en el lugar. Los agentes se acercaron directamente a él y sin darle oportunidad de huir, procedieron a arrestarlo delante de todos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.